El mes de mayo de 1963 resultó ser un mes bastante agitado en materia de protestas en la segunda ciudad del departamento, Magangué. Paro cívico protestando por los servicios públicos, la falta de infraestructura. 8 y 9 de mayo protestas generalizadas, y el día 23 un hecho inusual. Los estudiantes del colegio Joaquín F. Vélez se tomaron las instalaciones del aeropuerto Baracoa, secuestrando a la tripulación del avión HK-122 de Avianca, que hacía un itinerario Barranquilla, Cartagena, Magangué, Barranca Bermeja, Bucaramanga, Bogotá, y los tuvieron retenidos durante más de un día en las dependencias de ese colegio. La situación de orden público presentada por primera vez en el país fue solventada por un joven teniente de la Policía Nacional que fue mandado especialmente a hacerse primero cargo del comando de Magangué y luego como alcalde militar. ¿Cómo sucedieron esos hechos, coronel Orlando Arévalo, en los cuales usted tuvo un protagonismo de primera línea? Es cierto, Lucho. En el mes de mayo ya yo no me encontraba en Magangué. Yo había salido de Magangué como comandante del distrito y fui trasladado a Sincelejo. Resulta que los estudiantes del Joaquín F. Vélez habían decretado un paro a raíz de que el gobierno departamental, en cabeza de Rafael Vergara Támara como gobernador del departamento y Martín Alonso Pinzón como secretario de Educación departamental, no le habían cumplido el pliego de peticiones. Ellos, para esa fecha, ya ellos venían en el paro, en el cese de actividades. A veces salían a las calles una hora, volvían al colegio, otras veces cesaban actividades dentro del colegio, pero para esta fecha del 23 de mayo sí irrumpieron. Para ese día llegaba el avión de Avianca, que le llamaban el vuelo, el avión lechero, por aquello que hacía un recorrido, Magangué, el Banco, una serie de poblaciones hasta llegar a Bogotá. Los estudiantes del colegio llegaron al aeropuerto y prácticamente secuestraron el avión, porque la retención, sí, podíamos hablar de una retención, pero podíamos también partir de la base que era un secuestro, simple, pero un secuestro. No dejaron salir el avión. La tripulación, compuesta por el piloto, el copiloto y una azafata, los cogieron y los condujeron hacia el laboratorio de física y química del colegio, que entre otras cosas, eso fue uno de las peticiones de los estudiantes, que el laboratorio era deficiente y le habían solicitado al gobernador pues dotar al laboratorio de física y química de lo necesario, e igualmente el nombramiento de verdaderos licenciados que el colegio no disponía, y otras peticiones más. Entonces retuvieron el avión y también a la tripulación. El coronel López Gómez, que era el comandante del departamento de Policía Bolívar, me llamó a Sincelejo, estaba recién llegado a Sincelejo, para que regresara a Magangué y tomara el mando del distrito. Según concepto de él, la situación se le había salido de las manos al comandante titular de ese distrito, o sea, Magangué.
Yo me trasladé con el conductor del jeep. Antes de entrar a Magangué, me dirigí al aeropuerto y en realidad de verdad los estudiantes estaban acostados, uno en la parte baja del avión, otros alrededor del avión, otros frente del avión, y se habían apoderado prácticamente del aeropuerto. Llego a Magangué, llego al aeropuerto, perdón, a conversar con ellos, porque estaba convencido de que podía lograrlo para que dejaran en libertad tanto a la tripulación y que pudiera salir el avión. Duré por espacio de 2 horas hablando con ellos. Había consideración de que era amigo de los padres de muchos de esos muchachos. Y me convencí de que lo podía lograr. Vi que fue inútil. Salí del aeropuerto advirtiendo a los estudiantes que el avión iba a salir ese mismo día, que había llegado a Sincelejo, a Magangué, precisamente para eso, para que el avión saliera y que la situación se iba a solucionar. Que eso sí, que quedara claro eso. Por eso fue mi advertencia, para que de forma amigable pues se resolviera la situación. Llegué a Magangué directo a buscar al alcalde. Lo encontré en su casa, muy nervioso, muy preocupado, y le pedí la orden por escrito para que me autorizara pues el operativo, la operación. Así fue, me autorizó que yo mismo hiciera la orden, que él con mucho gusto la firmaba. Yo hice la solicitud, la petición, el requerimiento para proceder de conformidad. Y así fue. Ya con la orden del alcalde me trasladé al cuartel, salí con la escuadra de gaseadores, que tenía días de estar allá, que inexplicablemente uno no sabe por qué no se utilizó, y me fui al aeropuerto. Pero antes de llegar al aeropuerto pasé por el colegio Vélez, que sabía que la tripulación estaba en el laboratorio de física y química. Lo saqué del laboratorio a golpes de la puerta, lo saqué y lo rescaté. Saqué a la tripulación, a la niña azafata, en el jeep de la policía, y me fui para el aeropuerto, advirtiéndole al piloto que yo iba a entrar gaseando y que ellos rápidamente despegaron del aeropuerto. Y así fue. Después que aseguré que los pilotos habían entrado al aeropuerto, comencé a gasear. Y los estudiantes se replegaron por todo el aeropuerto y dejaron salir al avión. El avión se despegó y se fue con destino a Bogotá. Cuando entro a Magangué, ya los estudiantes se habían apoderado de la ciudad prácticamente. Lo primero que hicieron fue destruir la Telecom, destruido. Después salieron a la caja agraria, saquearon a la caja agraria. Capturé a uno de ellos con machete, con cosas de la caja agraria. Destruyeron la alcaldía. Ahí también desaparecieron unos negocios jurídicos, porque ahí funcionaba un juzgado, ahí en el mismo edificio de la alcaldía. En fin, Magangué se volvió el caos, la anarquía. Nosotros tuvimos que proceder a la fuerza. El gobernador Vergara Támara inmediatamente me nombró alcalde civil y militar de Magangué. Procedí al toque de queda a las 5 de la tarde.
Se capturaron alrededor de 400 personas. Tuve que valerme de la cárcel de sumariados, porque no era suficiente el espacio. Y llegaron después los funcionarios de Cartagena a investigar, que fue Arturo Facio Lince y el Bebo Cruz, Miguel Cruz Echeverría. Más tarde llegaron unos funcionarios de Bogotá y ellos dejaron la investigación en manos de los funcionarios de Bogotá. Yo continué pues en la alcaldía de Magangué a la espera de la llegada del gobernador, cuestión que no logré, no llegó, para que viera cómo había quedado Magangué, limpiar a Magangué de todo eso de cisco, de escombro, y darle la tranquilidad, la normalidad a la población. Eso a grandes rasgos, pues, te contesto a la pregunta inicial, la pregunta que me acaba de formular. Bueno, coronel, ¿quién era el alcalde de Magangué? Y bueno, ¿de qué manera se cumplió el pacto ese suscrito con los estudiantes, con el secretario de Educación de ese entonces, que era Martín Alonso Pinzón, y si no estamos mal, con el secretario privado, que era Augusto Beltrán Pareja? El alcalde de Magangué era un señor Garibaldi Cámara, sí, descendiente de italiano, aproximadamente unos 60 y tantos años de edad, no apto para estas situaciones, porque en realidad pues su edad era para estar ya más bien en el reposo, no está en tranquilidad, esta situaciones de orden público. Entonces estaba muy arrepentido de haber sido alcalde. La situación del pliego de peticiones, cuando yo me vine de la alcaldía de Magangué y volví nuevamente a Sincelejo, hasta ese momento no había habido solución alguna. Aún más, repito, ni siquiera el gobernador había ido a Magangué a ver la situación de cómo había quedado ese pueblo. De tal suerte que no sé en qué, pienso que sí, que después de la situación de desorden y de anarquía, acudieron a la solución de las necesidades del colegio. Bueno, ¿qué le pidió a usted al gobernador para solventar integralmente la situación que se había presentado como consecuencia de los desmanes? ¿Y cuál fue la respuesta del gobernador de entonces, Rafael Vergara Lamar? Como alcalde le pedí, primero que todo, que había que limpiar a Magangué, despejar sus calles, porque quedó medio Magangué intransitable, con tantos escombros. Había necesidad de conseguir bulldozers para eso. No se disponía de recursos, no disponía de nada. Me manifestó que inmediatamente procedería, cosa que demoró tremendamente. Y la solicitud de los estudiantes no lo puedo afirmar porque en realidad no, mientras yo estuve al frente de la alcaldía, no hubo solución de ninguna naturaleza. Fue uno de los requerimientos míos también como alcalde, gobernador, la solución del pliego de peticiones de los estudiantes. Hay que satisfacerlo, hay que cumplirlo. Es necesario que el secretario de Educación también venga a Magangué y se reúna con los estudiantes en el mismo colegio, para que haya confianza, que era lo importante, generar confianza entre el estudiantado y el gobierno. Bueno, ¿cómo cayó en la opinión pública maganguereña el hecho de que en medio de este conflicto, de esta varaunda, el secretario de Educación, Martín Alonso Pinzón Ramos, renunciara a la Secretaría de Educación y se fuera de director del SENA, además en un momento en donde había unos serios cuestionamientos de la Contraloría Departamental por el manejo irregular que se le había dado al otorgamiento de unas becas departamentales y que también habían causado un malestar a nivel de todo el departamento? Bueno, lo cierto es que la población de Magangué toda responsabilizaba era el gobierno departamental. La gente de Magangué manifestaba que la situación se había presentado por la negligencia, por la apatía y por la indiferencia del gobierno. Y por los resultados, pues,
se colige que tiene razón, porque había una petición no de un día, parece ser que ya de meses atrás venían gestionando eso, desde principios de año, desde el año anterior, entiendo. Entonces la gente no era partidaria en realidad y culpaba, responsabilizaba al gobierno departamental. Esa es la realidad, no puedo esconderla. Y la renuncia del secretario en medio del problema sin resolver. Todo eso dejó eso sin resolver, porque una de las peticiones mías fue esa, que el secretario de Educación se viniera a Magangué y se reuniera con los estudiantes en el colegio. Y repito, eso le daba seguridad, garantía, confianza entre estudiantado, profesorado, docentes, gobierno, en fin, eso es lo importante. Pero yo no puedo manifestar porque no vi. Mientras permanecí como alcalde no sucedió eso. Bueno, otro hecho que ocurrió durante estas protestas en Magangué fue el cierre de la emisora más emblemática de la ciudad en ese momento, Onda del Río, de propiedad de un personaje en esa época y siempre muy querido en Magangué, Rafael Cura Arrieta. El ministro de Comunicaciones, un bolivarense, bueno, cordobés ya en ese momento, Miguel Escobar Méndez, por consejas de enemigos políticos de Cura Arrieta en Magangué, cerró la emisora por supuestamente haber incitado a los desórdenes, lo que finalmente pues quedó desmentido, pero ocasionó también un malestar. ¿Cuál fue la posición de la emisora? ¿Qué pasó con los medios de Magangué en medio de toda esta situación? La verdad es lo siguiente: el propietario de la emisora, amigo mío, Rafael Cura Arrieta, me colaboró. Yo no vi que hubieran clausurado la emisora. Yo pasaba mensajes de cordura, de entendimiento a la población civil. Y puedo decir que logré la colaboración del propietario de la emisora. Estando yo, no vi que la emisora hubiera sido clausurada. Ella lo vi trabajar normalmente. Sí, fue clausurada por 30 días y posteriormente, pues bueno, se levantó la sanción. Se levantaría la sanción, así fue. Sí. Sí. Y aproveché y yo mandaba mensajes. Y Curé me colaboró. Bueno, muchas personas en Magangué que aún recuerdan estos sucesos y la participación suya en solventar, en permitir que la calma y la armonía entre los magangueños retornara, recuerdan con bastante dolor de que usted también renunciara al no sentirse apoyado lo suficientemente por el gobierno departamental. ¿Qué pasó en esa relación con el gobernador Vergara y con el gobierno departamental de entonces? Aquí hay cosas que no se pueden ocultar. Es que el problema es que no se dicen las cosas por su propio nombre, ¿no? Pero cuando yo vi que solicitaba cosas y no la lograba, y una situación delicada que uno no sabía si podía repetirse, yo hablé con el comandante del departamento para que hablara con el gobernador y me relevara del cargo, porque yo no me encontraba a gusto, no me encontraba satisfecho, porque no logré lo que era necesario hacer. Magangué había que limpiarlo, repito. Magangué se volvió un escombro todo. Habían calles intransitables. De por sí Magangué tiene un trazado subgéneris, y ahí yo no sé, en las calles pues una planificación urbanística bastante rara, y a eso le agregamos calles que no se podían andar,
Entonces, eso también a mí, en mi condición de alcalde, me incomodaba, porque yo estaba ahí era precisamente para dar protección, para servir, para ayudar, para colaborar y para buscar el bienestar de los residentes de Magangué. Entonces yo me volví para mi distrito, Sincelejo, y no sé a quién nombraron después de alcalde de Magangué. En ese momento las pérdidas se estimaron en 500.000 pesos, una cifra astronómica para esa época. ¿Usted cree que los destrozos sí tuvieron esa magnitud económica? Bueno, yo pienso que, yo más bien diría incalculables, sí. porque los daños fueron grandes. Los daños fueron grandes, el edificio Telecom, toda la caja agraria saqueada, la alcaldía, sus instalaciones, el juzgado, que otras dependencias, algo más que se me escapa. La oficina de registro de instrumentos públicos. También la oficina de instrumentos públicos. Yo pienso que eso fue en ese momento incalculable. Pero si la cifra más o menos fueron unos 500.000 pesos, para la época fue mucha plata, mucho dinero. Bueno, coronel, anécdotas, situaciones que no hayamos tocado en este diálogo que se presentaron y que usted recuerde en este momento. Habían dos hermanos allá, en ese enredo que había, porque ahí podíamos hablar de esa situación de dificultades. Llegó Felipe Avizambra, si no me equivoco, a hacerme unos reclamos, algo así, en vez de mostrar su colaboración, su apoyo para sacar adelante esa situación de desorden que había ahí, pues llegó a reclamar unos términos no aceptables, ¿no? Irrespetuosos. Y tuve que valerme de las vías de hecho. De eso sí, me acuerdo que allá me dejó el saco, porque él vivía en Magangué, con ese calor, vivía con saco y corbata. Él llevaba el saco en la mano y allá lo dejé, me acuerdo, con un saco de color gris. No volvió. Allá dejé el saco y él quemaste, porque ahí no puede ser nada anecdótico, porque fue violento todo. Bueno, otros hechos así. En realidad ahorita mismo se me escapan, ¿no? de la memoria. Bueno, coronel, muchas gracias por esta remembranza de un hecho inolvidable en la historia del departamento de Bolívar y de su segunda ciudad, Magangué. Magangué, cómo no, porque entre otras cosas, como comandante de distrito, pues tuve mucha acogida y se vio la vigilancia y la protección de la gente. Yo me acuerdo que siendo comandante de distrito, todos los sábados, en el bus de Brasilia, que me reservaron el último puesto de Brasilia, de los buses de Brasilia, mandaba mínimo 10 ladrones de Magangué para Cartagena, para la cárcel de San Diego. Y en una ocasión llegó el comandante del departamento, que en esa época era el mayor Trujillo, tío de Naranjo Trujillo, del general Naranjo, y me llamó para decirme que por favor no mandara más presos para la cárcel de San Diego, más delincuentes para la cárcel de San Diego, porque el alcalde le había pedido el favor de que no lo hiciera porque iba a quebrar el presupuesto de la cárcel. Entonces yo le contesté que hacía, pues yo con los ladrones no me lo iba a llevar para mi casa, que esa era mi obligación. Yo tenía que sanear el pueblo. Y yo continué mandando ladrones para acá, para acá. Eran situaciones, eran momentos en que se podían hacer cosas.
Ahora hace uno algo y el que se va preso es el comandante. Bueno, muchas gracias.